Somos la mejor opción del mercado para promover y publicitar todos sus servicios. Su socio estratégico. Por un lado, desde niño, pues siempre cuestioné la forma como se enseñaba la historia en el país, ¿no? Y tanto es así, pues que ya sabemos un poco cómo hemos un poco bromeado con esto de lo que le pasó, o no, que supuestamente, porque en realidad se demostró que no fue así, a Don Calderón en la batalla del Pichincha, que luego que lo mutilaban todos los miembros, hasta con la boca agarraba el asta de la bandera, cuando en realidad el pobre murió de disentería semanas después de la batalla del Pichincha. Entonces a lo mejor morir con diarrea no es tan glorioso como morir en batalla. Entonces, desde niño fui conociendo este tipo de cosas y me di cuenta que estamos expuestos a un gran absurdo, un ridículo en la enseñanza de nuestra historia. Yo no soy un historiador, me gusta la historia como aficionado, utilizo la historia como material literario, obviamente he leído también varios libros de historia, pero aún así... Lo que primero tenemos que estar conscientes es que el presidente Guillermo Lasso ha estado en ejercicio de sus funciones un poco más de 6 meses. Para algunas personas parece que es mucho tiempo y es lógico. Y uno comprende esto, porque han sido unos 6 meses que han estado llenos de una serie de acontecimientos. Todos sabemos que el tiempo es completamente relativo, pero son apenas 7 meses que él es presidente de la República. Como bien usted comentaba, en la parte inicial, el presidente de la República consiguió incrementar sus niveles de aceptación en cerca de 30 puntos. Me parecería importante destacar que muchas veces se ha justificado que en política se llegue a acuerdos que no los hacen públicos para cristalizar asuntos que el gobernante considera necesarios para poder gobernar. Y esto lo traigo a colación y es un vox populi, esa sensación de que para que el correísmo se haya abstenido de votar a favor del archivo de este proyecto tributario del presidente Lasso, que a cambio de eso se entregarían condiciones favorables para quienes militaron en la Revolución Ciudadana y que ahora se encuentran cumpliendo una sentencia. Plus presenta Somos Magazine con Gabriel Caicedo, Isabel Espinosa y Ana Galarza. Buenas tardes, amigos televidentes. Tenemos un programa más de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Tengo el agrado de presentar a Miguel Antonio Chávez, laureado escritor ecuatoriano a quien tuve el gusto de conocer años atrás y me hizo el honor de escribir el prólogo de mi libro Gracias por decirlo. En ese tiempo no sabía que iba a llegar tan alto. En todo caso, cada vez que él crece como escritor, ese prólogo también crece como testimonio de alguien que realmente sigue adelante en su carrera, y yo me siento orgulloso de haberle pedido ese prólogo, que se lo pedí cuando era un estudiante, estaba en Buenos Aires, y bueno, me congratula saber que yo sabía que alguna vez iba a ser como un Van Gogh, ¿no? Un Van Gogh escrito. En todo caso, bienvenido, Miguel. Es un gusto tenerte en Somos Magazine. En tu hoja de vida me llamó la atención que estás entre los secretos mejores guardados de América Latina. ¿De qué se trata esta denominación que me llama mucho la atención? Bueno, esto fue una selección que realizó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro más importante de habla hispana. Entonces ellos en conjunto con académicos, con libreros, con escritores, elaboraron una lista de 25 autores y autoras de Latinoamérica que consideraban que eran, digamos, relevantes, pero que no tenían o no gozaban de una difusión mayor, ¿no? Entonces se hizo todo este comité y bueno, pues yo fui parte de esos 25 secretos mejor guardados, como ellos llamaron a esto. De Ecuador, de hecho, fuimos 3 autores, Eduardo Varas, Luis Alberto Bravo y quienes habla,
y fuimos invitados ya en 2011 a esa edición de la Feria del Libro de Guadalajara, que bueno, estuvo fantástica, y desde entonces pues también he tenido el honor de ser invitado algunas veces a ese mismo espacio en el estado de Jalisco, en México. Entonces básicamente eso se dio, ¿no? Participamos, estuvimos en una serie de foros, se publicaron algunas cosas, fuimos a dar charlas en colegios incluso allá, eso básicamente. Le doy la bienvenida a mi compañera Ana Galarza. Estamos en este momento con Miguel Antonio Chávez, es un escritor muy reconocido a nivel internacional, es ecuatoriano, y en estos momentos hemos dado la oportunidad de que los ecuatorianos conozcan también lo que están haciendo también los escritores a nivel internacional. Bienvenida, Ana. Gabriel, Miguel Antonio y por supuesto a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa que es Somos Magazine. Miguel Antonio, me siento muy honrada de poder compartir este espacio contigo. Realmente yo admiro muchísimo tu obra. Yo respeto tanto a quienes son maestros de la literatura. Es una pena que muchas veces en nuestro país no se valore como debería valorarse lo que es el ser escritor. Hay muchas otras profesiones que son mucho mejor remuneradas y realmente la literatura es algo que nos nutre tanto de cultura. Yo quisiera que nos cuentes un poquito más cuáles son pues las corrientes literarias en las cuales tú basas, en las cuales tú te inspiras para poder escribir. Bueno, Ana, primero muchas gracias también por este espacio, por tus palabras y por tu pregunta. Bueno, digamos que un poco mi estilo, o como yo lo he ido desarrollando, más allá de ciertos temas que también han sido comunes, es un poco un acercamiento un poco más hacia la sátira social. Es decir, una mirada crítica hacia la sociedad en donde, pues, con cierta lente satírica muestro cosas que, pues, yo le critico a la sociedad, pero a través de mundos ficticios. Entonces, por ejemplo, pues claro, los autores que uno va leyendo van cambiando con los años, ¿no? En un momento, pues, como años de formación leía mucho más a Cortázar, por ejemplo, pero luego ya uno cambiando, pasé luego a Augusto Monterroso, luego ya pasé, por ejemplo, ya estos últimos años al novelista estadounidense Kurt Vonnegut, y así una larga lista de autores que uno se va nutriendo y que va también cambiando y conociendo, porque en realidad la lista es muy larga, nos acompañan durante años. Entonces, claro, uno no puede ser escritor sin antes haber sido lector. En realidad, nunca dejas de ser lector, solo que ya pues comienzas a escribir y bueno, claro, desde un poco de mi primera novela, que es La maniobra de Heimlich, hasta esta última, Yo Beato, pues he tomado cosas, asimismo, de la realidad, como todos autores toman, vivencias personales o escuchadas, mezcladas con una serie de cuestiones ficticias exageradas, pero podría decir que lo mío está más, digamos, sintonizado dentro de lo satírico, y también hay muchas referencias a la cultura popular que hago muchas veces en las obras, a películas, a libros. Hago también del Ecuador de alguna forma, porque por ejemplo en mi primera novela es un, digamos, como toma y daca entre Buenos Aires y Guayaquil, en este caso 2 ciudades donde viví, y esta última en cambio imagina a un Ecuador que deja de ser Ecuador y se llama la República del Sagrado Corazón de Jesús, que es una teocracia católica autoritaria, cuyo gobernante autoritario se inspira en García Moreno. Miguel, hablemos de Yo Beato. Sí. ¿En qué te inspiraste en esta novela satírica, distópica y satírica del Ecuador? Bueno, básicamente, por un lado, desde niño, pues siempre cuestioné la forma como se enseñaba la historia en el país, ¿no? Y tanto es así, pues que ya sabemos un poco cómo hemos un poco bromeado con esto de lo que le pasó, bueno, que supuestamente, porque en realidad se demostró que no fue así, a Don Calderón en la batalla del Pichincha, que luego que lo mutilaban todos los miembros, hasta con la boca agarraba el asta de la bandera, cuando en realidad el pobre murió de disentería semanas después de la batalla del Pichincha. Entonces a lo mejor morir con diarrea no es tan glorioso como morir en batalla. Entonces, desde niño fui conociendo este tipo de cosas y me di cuenta que estamos expuestos a un gran absurdo, un ridículo en la enseñanza de nuestra historia. Yo no soy un historiador, me gusta la historia como aficionado, utilizo la historia como material literario, obviamente he leído también varios libros de historia, pero aún así incluso creo que también es una rama en la que, salvo ciertas excepciones, todavía le falta muchísimo explorar al país. Entonces, tomé un poco esa interpretación de lo que como ciudadanos pensamos que es lo nacional,
Pero hay toda obviamente una discusión teórica grande porque en realidad todos los países también tienen este poco drama de dónde vienen, porque los países en realidad son ficciones jurídicas. Y al ser ficciones, alguien tuvo que crear una historia original para darle justificación a un país. Entonces, Ecuador tiene una historia particular de cómo surge como el Estado. Curiosamente, nos vivimos celebrando el 10 de agosto y ni siquiera nos preocupamos cuando se creó la República del Ecuador, que fue después de habernos separado de la Gran Colombia, luego de ser el Estado del Ecuador en Colombia, y el primer gobernante ecuatoriano en realidad de la República del Ecuador no fue Flores, sino Rocafuerte. Entonces, ¿cómo ese tipo de desconocimiento? Cosas que yo fui a conocer mucho tiempo después. Entonces, poco a poco quería criticar y parodiar un poco lo que se dice de nuestro origen, lo que se dice, ¿ya? Y lo traslado a un futuro cercano a través de una distopía, una sociedad infeliz, subyugada, y en este caso en donde el ideal, en este caso teocrático que tenía García Moreno en su momento, es exagerado y llevado hasta un extremo en este futuro cercano. El país ya se deja de llamar Ecuador y se llama República del Sagrado Corazón de Jesús. Beato, ¿dónde se puede encontrar aquí en el Ecuador? ¿Hay un lugar donde se pueda vender? Sí, comprar? Librería Española, que está en Quito, Guayaquil y Ambato, y en Librería Tolstoy de Quito, creo que todavía les queda por ahí un ejemplar, pero la mayoría está en Librería Española. Ahí lo pueden encontrar. Se presentó en la Feria del Libro de Guayaquil. Igual hay un evento en Quito también que esperamos hacerlo así mismo, con esta misma modalidad, y pues ya pues te avisaré cuando este evento sea, ¿no? Sí. Es muy difícil ser escritor aquí en el Ecuador. Has tenido que emigrar. En este momento, ¿dónde vives? ¿Dónde estás viviendo actualmente? Estoy viviendo en la provincia de Ontario, en Canadá. Ya, pero entiendo que estás en algunas editoriales que te patrocinan los libros que tú escribes, ¿no? A ver, cuando tú publicas es la editorial que apuesta por ti y te publica, ¿no? O sea, ellos son los que invierten, ¿no? Claro, son los que invierten. Y eso, obviamente, pues sí es difícil. Es difícil publicar en España o publicar en cualquier otro lado, cada vez se vuelve más difícil. Actualmente, ¿quién patrocina tus libros? Las editoriales son las que financian los libros. ¿Cuáles, por ejemplo, para darles un poco de... Bueno, voy a hablar de la editorial Nimbo de España, que es la que publicó mi novela Yo Beato. Es una editorial española nueva, que está apostando ahorita por narradores latinoamericanos y también españoles. Publican narrativa y poesía. Entonces, aquí estoy en concreto esta editorial, que es la que me publicó mi más reciente novela. Pero en realidad son las editoriales las que invierten en la publicación y venden los libros, y claro, una comisión es para el escritor y todo eso, pero así un poco funciona la cosa. Ojalá podamos en este país realmente poner las cosas en su punto, que sea un escritor más conocido que un futbolista. Ese será el objetivo final algún día. Bueno, es una utopía, pero podemos seguir soñando con que eso pase alguna vez y este país sea un poco más culto. Te agradezco mucho por tu participación, Miguel. Vamos a tener muchas gracias, Miguel. ¿No? Encantados ambos por la invitación y por recibirme. Vamos a abrir siempre hemos estado ahora abriendo este campo también para un poco darle a la gente algo de esto. No podemos hacer más de lo que podemos por el espacio de tiempo, pero ahí le damos nuestro empuje. Genial. Bien, continuamos con más del programa Somos Magazine a través de OnePlus TV. Tenemos nuestro segundo invitado, Blasco Peñarrera Solá, reconocido a nivel nacional como uno de los mejores encuestadores del país y también como siempre una persona que tiene una imagen excelente sobre la parte política del país. Vamos a hablar un poco de la popularidad del presidente Lasso. Arrancó, todos sabemos, y esto es una noticia general, que fue supuestamente el segundo primer mandatario mejor catalogado a nivel internacional. Después de la vacunación tuvo una aceptación altísima, pero después han existido otras cosas que de pronto han hecho decaer un poco su popularidad. ¿Cómo piensas que está la imagen de él? Muy buenas noches, encantado. Lo que primero tenemos que estar conscientes es que el presidente Guillermo Lasso ha estado en ejercicio de sus funciones
un poco más de 6 meses. Para algunas personas parece que es mucho tiempo y es lógico. Y uno comprende esto, porque han sido unos 6 meses que han estado llenos de una serie de acontecimientos. Todos sabemos que el tiempo es completamente relativo, pero son apenas 7 meses que él es presidente de la República. Como bien usted comentaba, en la parte inicial, el presidente de la República consiguió incrementar sus niveles de aceptación en cerca de 30 puntos adicionales a los que tuvo cuando él ganó las elecciones, porque él ganó más o menos con 50%, 53% me parece. Llegó a tener cerca del 80% de aceptación. Y esto evidentemente se debió a que él cumplió con creces una promesa de campaña que los ecuatorianos la teníamos muy fresca, que fue el plan de vacunación. Su segunda vuelta se centró en esa oferta, en el 900, y eso cumplió con creces. Por lo tanto, los ecuatorianos sentimos que teníamos un presidente dinámico, un presidente empresario, un presidente exitoso, que le devolvía al Ecuador la normalidad tan ansiada. Este es el tercer año consecutivo que hemos vivido una severa contracción económica. Si bien los indicadores del Banco Central en este año hablan de un crecimiento del 3,5% del Producto Interno Bruto, ¿qué es lo que se siente en los mercados, en las calles, en los hogares? Una contracción, una falta de liquidez. El incremento del desempleo producido por el momento recesivo que inició en el año 2019, a inicios del 2019, y que se potenció con la pandemia. Este momento recesivo que generó desempleo está en recuperación, pero falta mucho tiempo para que se sienta eso, para que sintamos todo lo de cotidiano de eso. Y eso, lógicamente, afecta la imagen o la percepción que tenemos los ciudadanos sobre el primer mandatario. Me gusta tenerte en este espacio, Blasco. Siempre para mí es un honor poder conversar contigo, y por supuesto para la ciudadanía que nos está acompañando igual, conocer de primera mano, que es en tu caso de alguien que sabe las cifras de cómo es el sentir de los ecuatorianos. ¿Tú crees que la gente le ha perdido la confianza al presidente Lasso desde, por ejemplo, la ruptura con el Partido Social Cristiano, que se alió y, no sé, al poquísimo tiempo de haber asumido el gobierno, rompió esa alianza que era pública, y después que fue a una notaría y anunció que no iba a poner más impuestos al pueblo ecuatoriano? Eso lo notarizó, y después vemos que envía un proyecto tributario a la Asamblea Nacional y se aprueba los impuestos que dijo que no iba a poner, o por ejemplo el hecho de que haya mencionado que los jóvenes iban a poder estudiar lo que ellos quieran y donde ellos quieran, que no más exámenes, y sin embargo de ello eso no fue algo que vivieron los jóvenes. ¿Crees que eso le haya afectado a la credibilidad del gobierno, del presidente? No quisiera hablar del gobierno, sino de Guillermo Lasso, presidente, como persona. Anita, un gusto para mí, un honor siempre compartir este espacio contigo y con Gabriel. Un cariñoso saludo. Mira, haces muy bien tú en mencionar, y esto lo comentaba en la primera parte o en la primera pregunta de Gabriel, ¿no? Que la figura de Guillermo Lasso es tan fuerte que es él quien representa su gobierno, ¿no? Es más o menos como dicen los americanos, one man gang, ¿no? Es gobierno de una persona. Aquí ni el vicepresidente ni ninguno de sus ministros tienen la fuerza suficiente como para decir que hay un gobierno. No, es Guillermo Lasso. La ruptura con el Partido Social Cristiano no le costó políticamente a Guillermo Lasso. Las decisiones posteriores que él ha tomado, que vamos a decir, indudablemente, la que más contrasta o la que más contraviene lo que él ofreció en campaña, o el proyecto que él presentó al país junto con el Partido Social Cristiano, que es el tema de los impuestos. De cierta manera, sí, indudablemente, como que hay una contradicción ahí, ¿no? En lo que se
dijo en campaña y en lo que se está haciendo ahora, pero indudablemente también existe, por otro lado, ¿no? un nivel, yo diría que de comprensión de que hay ciertas decisiones que se deben tomar, y por eso es que vemos que la imagen del presidente no ha sido erosionada dramáticamente, como se podría haber considerado, tomando en cuenta que no solamente ha sido la ley tributaria, que es muy difícil cuando uno se mete pues, con el bolsillo de la gente, sino que también ha habido acontecimientos políticos complejos, ¿no? Esto de las cuentas offshore, de las que ha salido bien librado, vamos a decir. Hoy día la Contraloría Nacional, la Contraloría General del Estado emitió un comunicado anunciando el fin o el cierre o el archivo de la investigación. En la Asamblea Nacional, que no tiene ninguna credibilidad, no se están jalando los pelos, no, pero finalmente lo que los ecuatorianos queremos, lo que todos los ecuatorianos queremos, es que las cosas le salgan bien, que las cosas le salgan bien al presidente de la República, que acierten sus decisiones, porque estamos indudablemente cansados de vivir esta recesión que ha sido agotadora para todos los ecuatorianos, para todos, ¿no? Blasco, a mí sí me parecería importante destacar que muchas veces se ha justificado que en política se llegue a acuerdos que no los hacen públicos para cristalizar asuntos que el gobernante considera necesarios para poder gobernar. Y esto lo traigo a colación y es un vox populi, esa sensación de que para que el correísmo se haya abstenido de votar a favor del archivo de este proyecto tributario del presidente Lasso, que a cambio de eso se entregarían condiciones favorables para quienes militaron en la Revolución Ciudadana y que ahora se encuentran cumpliendo una sentencia. Y bueno, de ser eso cierto, a un cierto sector de la población sí le genera un poco de indignación o bastante indignación, porque sumado a eso, la reparación integral del Estado, que es decir, el dinero que se entiende que se debería devolver al Estado para que haya una reparación integral, no se ha devuelto ni un solo centavo, porque sus bienes los trasladaron a nombre de otras personas. Estas personas que están presas trasladaron sus bienes a nombre de otras personas. Entonces, muchos especulados, hasta que no llega a pasar que aparentemente el ex vicepresidente, el ingeniero Glass, va a tener otro tipo más de contemplaciones por parte del Estado ecuatoriano, porque tal vez haya gente que no conozca, pero al ser el ingeniero Glass un vicepresidente, tiene un espacio solo para él en la cárcel de La Tacunga. Cuenta con su agüita caliente, con su televisión por cable, cuenta con internet, cuenta con una dieta especial, todo eso obviamente pagado por nosotros, adicional que también tenemos que pagarle cada mes más de $3,000 mensuales. Entonces él recibe, habrá personas que en este momento nos están viendo que no tienen trabajo, y somos justamente todos los ecuatorianos que tenemos que pagarle más de $3,000, y obviamente como está bajo custodia del Estado ecuatoriano, de nuestro bolsillo saldrá la tele por cable, el internet que lo ocupa, su agua caliente, y tampoco no ha devuelto ni un centavo de la reparación integral. La semana pasada, justo el día que se estaba debatiendo el tema de Pandora Papers, ya la justicia le otorgó que salga al tío del ex vicepresidente Jorge Glass, al ingeniero Ricardo Rivera, ya que salga de la cárcel para que se vaya a su casa. Claro, si es que cumple con todo lo que dice la ley, se entendería que se estaría actuando en justicia, en derecho, pero tampoco devuelto ni un solo centavo, y eso que se demostró que Odebrecht
le depositó 15 millones de dólares a la cuenta del tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Y a pesar de que se diga no había pruebas, lo cierto es que del correo del ex vicepresidente Jorge Glass se destinaban los pliegos, los planos, los términos de referencia de los contratos que se iban a abrir en los sectores estratégicos que justo mediante decreto ejecutivo se encontraban bajo el cargo del ex vicepresidente. Y como sabemos, esa es información reservada. ¿Por qué el ex vicepresidente le entregaba información reservada a su tío? ¿Y por qué Odebrecht le entregaba 15 millones de dólares al tío? Entonces, a pesar de que digan no hay pruebas, los corruptos siempre fueron ellos, la defensa del tío del ex vicepresidente mencionó que Odebrecht quiso regalarle 15 millones de dólares porque él es un tipo muy agradable. Esa fue la defensa técnica que no convenció justamente al dueño de la acción, que en este caso era la Fiscalía General del Estado, así tampoco como el tribunal que los terminó juzgando. Sin embargo, de ello no se ha recuperado dinero, ahora ya se ha ido a su casa y mucho se habla de que probablemente se vaya el ex vicepresidente a su casa a cambio de esa abstención y habrá gente que diga, pero el presidente no tiene nada que ver en la justicia, eso tendrá que ver la justicia, pero también conocemos que el Ejecutivo, por ejemplo, tiene la facultad de conceder, en este caso, indultos conmutados, que no significaría el perdón de la pena, pero sí cambiar las condiciones en las cuales la persona ya no pasa el tiempo en la cárcel, sino cumple su pena desde la casa y en este caso hasta que sea el 60% y de ahí ya hacer todo el trámite que establece la ley. Eso, de llegar a concretarse eso, es decir, que se compruebe que se cambiaron las condiciones de aquellos que militaron en la Revolución Ciudadana y que después de un debido proceso se demostró de manera incontrovertida y fuera de toda duda razonable que estuvieron inmersos en delitos. ¿Qué pasaría por parte de la ciudadanía si es que eso llega a concretarse? ¿Será que salen con la excusa de el presidente no tiene nada que ver en la justicia o es una mera coincidencia astral? Mira, Anita, yo creo que, a ver, lo que tú señalas, yo espero que eso no suceda, porque hace unos días le comentaba con un amigo y decía, a ver, esto podría significar lo mismo que le significó al expresidente Lucio Gutiérrez el retorno de Abdalá Bucaram, ¿no? Podría ser un caso muy, muy, muy similar. Porque si bien las cosas, me he permitido mencionar las cosas, a pesar de lo complicadas que han estado en estos meses, de cierta manera no están tan alborotadas, hay ciertos detonantes que hacen que la opinión pública cambie dramáticamente de un rato al otro. Hay ciertos detonantes. Y el hecho de que se privilegie al ex vicepresidente Jorge Glass en estos momentos, con un arresto domiciliario, con un cambio de centro de rehabilitación, eso inmediatamente considero yo que haría que se encienda una mecha de lo que podría ser un estallido social. Ahora, ¿quiénes han sido en los últimos años el cuerpo integral de los estallidos sociales? Yo diría que sí es gente que está de cierta manera cercana al correísmo, no todos, porque yo no creo que las personas en las ciudades son más políticas, o que actúan de manera más política, que están en la Sierra Central, vamos a decir, ¿no es cierto? Yo no ciudadanos, a quienes nos dijeron en algún momento que éramos pues los, ya ni siquiera me acuerdo cómo nos tachó Gutiérrez, pero éramos, yo creo que no los forajidos, exactamente, forajidos, ¿no? Entonces, yo no creo que los forajidos vamos a dejar de ser forajidos en el momento en el que suceda algo así, porque sería impresentable, ¿no? Como bien tú mencionaste, hay una trama de corrupción del más alto nivel que se llevó a cabo en más de una década en nuestro país, que hay pruebas que son contundentes y que involucran al ex vicepresidente, a su tío, a funcionarios del más alto nivel, incluyendo al propio expresidente Rafael Correa. Yo creo que más de medio gabinete está en fuga. Lógicamente ellos ahora, desde todo foro que existe en esta nueva versión del Foro de Sao Paulo, ¿no? Porque estamos viviendo el Foro Sao Paulo 2, que es
la reconquista de América Latina y están lamentablemente acerca de conseguirlo, ¿no? Pues les falta Colombia, les falta Chile en la segunda vuelta y están muy cerca de conseguir lo mismo que consiguieron a principios de los años 2000. Digo yo, en esta nueva versión, yo pensaría que, más allá de que en todos los foros que tienen ellos hagan presenten todo el discurso de la persecución política y todo lo demás, aquí, en el Ecuador y en otros países, pero aquí en el Ecuador lo que sucedieron fueron actos delincuenciales que han sido judicializados, que han sido investigados, que han sido comprobados y que siguiendo el debido proceso han sido sentenciados. Yo, sinceramente, no quiero creer que el gobierno haya sido tan ingenuo como para negociar un cambio que sería tan impresentable en la situación del ex vicepresidente de la República, que es una persona tan notoria y tan relacionada con la corrupción, a cambio de la reforma tributaria. Yo creo que si es que estamos hablando ya pues, de un juicio político al presidente de la República, de un caso extremo, decir, bueno, que se negocien con esas cosas que no habría justificación alguna, pero sería un poco más comprensible, ¿no? Yo no quiero creer que eso haya sucedido. Si es que eso sucedió y se lleva a comprobar, porque esto es muy fácil, ¿no es cierto? Es simplemente cuestión de tiempo, entonces ahí sí este gobierno habrá pecado de absolutamente ingenuo y neófito en la política, y lógicamente tendrá que pagar las consecuencias de los platos rotos en un enero que ahí sí se presentará cuesta arriba, porque estará lleno de una serie de acontecimientos políticos, de protestas y de bueno, ya ahí sí podemos esperar cualquier cosa ya en la asamblea, por más desprestigiada que esté, porque se habrá producido la comprobación de un hecho con el cual la mayoría de ecuatorianos estamos en absoluto desacuerdo, un hecho que viola totalmente el concepto de seguridad jurídica, el concepto universal de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Que es uno de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos, y claramente establecería o estaría estableciendo que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y condiciones políticas que permiten que lo absolutamente indeseable sea posible como moneda de cambio en la política, y eso sería muy malo para nuestro país. Hemos llegado al fin del programa. Te agradecemos mucho por tu presencia. Fue Blasco Peñarrera Sola, que estuvo haciendo un análisis muy, muy a fondo de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el país, en sus diferentes esquemas. Gracias, Blasco, siempre tan... Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Un gusto, a ti, a Anita, un cariñoso saludo. Gracias, Blasco. Un abrazo muy grande. Gracias por habernos acompañado en este programa, y desde luego también a todos quienes no se pierden estas ediciones de Somos Magazine. Esperamos que haya sido de su gusto y esperamos que podamos seguir contando con su compañía. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima semana. En el 2020, Revista Somos instituyó los premios Somos para homenajear a empresarios, profesionales y emprendedores. Los primeros galardonados en una noche memorable en el Bankers Club pidieron que ese estímulo continúe año a año.
Bueno, creo que la revista Somos hace un gran aporte hacia la sociedad porque permite, pues, dentro de sus artículos también destacar ciertas personalidades que, como todos sabemos, la sociedad va cambiando y tenemos nuevos ejemplos de ejecutivos, de abogados, y creo que a través del tiempo hace un gran aporte para la sociedad en transmitir y en motivar las trayectorias de ciertas personas. Seria, ágil, moderna, con contenidos importantes, interesantes en todas las gamas. Todos quienes tenemos algo dentro de nuestra actividad diaria, debemos de analizar el emprendimiento como algo fundamental para obtener logros pertinentes en nuestras actividades. Hola, soy Geraldine Weber y quiero agradecer a Revista Somos porque publicó 2 reportajes sobre mi obra social y solidaria desde mi Fundación Rescate por la Paz en el 2020. Además recibí un premio junto a connotados empresarios, emprendedores, profesionales del Ecuador. Un saludo muy especial a las personas que trabajan con calidez humana y gran profesionalismo en la Revista Somos. En el año 2019 fui invitada por mi gran amigo periodista con excelente trayectoria, Gabriel Caicedo, y fui parte de una de sus ediciones. En el año 2020 tuve el honor de recibir un reconocimiento junto con importantes empresarios y emprendedores del país. Fue un evento muy emotivo que sin duda alguna marcó mi vida, tanto personal como profesional. Los premios Revista Somos, que se realizará el miércoles 26 de enero del 2022. Los esperamos.